Senador Gustavo Petro, por favor. Gracias, presidente. El turismo obviamente tiene una serie de circunstancias que lo pueden mejorar, lo pueden apagar, pero creo que hay dos fundamentales que uno no podría olvidar en una discusión alrededor del turismo. Dos fundamentales, sin lo cual lo demás no sirve. La primera, de corto plazo, el virus. Si no hay control del virus en la sociedad de Colombia, no hay turismo. Cualquier medida transitoria, escuché hablar de la reducción del IVA en los tiquetes aéreos, cualquier medida transitoria de estas no soluciona el problema fundamental, y es que mientras haya virus en Colombia, no hay turismo. Y por tanto, si se quisiera reactivar el turismo, lo que hay que hacer en primer lugar es controlar la enfermedad, cosa que este gobierno no quiso hacer. Dejó que se enfermara la sociedad y que muriera, literalmente, sin una política antivirus para el control del virus. Y el segundo elemento fundamental es la paz, y este no es de corto plazo. Si el país está en guerra, no hay turismo. Nuestro turismo será de algunas zonas y local. El turismo internacional seguirá siendo el mismo, que es venir a hacer negocios petroleros en Bogotá, fundamentalmente. Pero el desarrollo del turismo a 15 millones de viajes de extranjeros a Colombia, por ejemplo, que bien podría el país tener esa potencialidad y reemplazaría la mitad de las entradas de petróleo en su mejor época, eso no se logra sino con un país en paz. Y entonces buena sería la pregunta al gobierno: ¿qué ha hecho el gobierno por la paz precisamente para desarrollar el turismo? O cabría una pregunta a las asociaciones de la industria hotelera, que siempre salen a criticarnos, por ejemplo. ¿Por qué están apoyando un gobierno que en lugar de construir la paz, construye la guerra, si es que la guerra es lo que destruye el turismo? Están alzando una piedra para dejársela caer en sus propios pies. ¿Qué hacen los grandes hoteleros de Colombia apoyando una serie de proyectos políticos que lo que traen es la guerra a Colombia, en lugar de construir la paz, que es lo que realmente potenciaría el turismo en todas sus formas en Colombia? De 3 a 15 millones de viajes de extranjeros al país por año, por ejemplo. Cada uno gasta $1.000. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares al año, la mitad de las entradas por petróleo en el país. Y eso se logra con la paz, no se logra con la guerra. Y eso obviamente este proyecto pues no habla, ni el gobierno habla de estos temas. Y un tercer elemento, presidente, que quisiera anotar es el tema. Continúe un minuto, senador Gustavo Petro. No alcanzo un minuto, pero es el IVA, un criterio técnico. Si el gobierno quiere reducir IVA, no debe ser donde la demanda no es elástica, disculpen la palabreja, es decir, que si se cae el precio, no aumenta la demanda. En el caso de las aerolíneas, si se cae el precio, no aumenta la demanda, es decir, nada sacan con disminuir el IVA. Si se quisiera hacer un esfuerzo de reactivación económica, y termino, presidente, es en las áreas, en las ramas donde es altamente elástica la demanda, es decir, que una caída del IVA, que se refleja como una caída del precio, implicaría un crecimiento sustancial de la demanda sobre ese artículo, bien, que entre otras tiene que ver con artículos de consumo masivo por la sociedad colombiana. Allí es donde debería hacerse el esfuerzo de la reactivación vía disminución del IVA, y no en ramas completamente inelásticas como la industria aeronáutica de pasajeros del país. Gracias, presidente. Senador Jorge Enrique Robledo, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, este es de esos proyectos que en principio suenan bien, pero como se dice coloquialmente, el diablo está en los detalles.
porque esto es un proyecto de estímulo hotelero, y en principio puede ser, pero está muy dirigido a desarrollarse sobre las áreas del SINAP. El SINAP es nada menos que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o sea, de los parques nacionales. O sea, este es el proyecto que hay aquí. Y por lo que alcanzo a ver, dice además que los van a poder tratar los proyectos turísticos como de utilidad pública, y una parte de lo peor de la minería se ha hecho a partir de declarar esas áreas como de utilidad pública, porque eso les da derechos como si fueran los de Atila. Pero además le da un gran poder para definir a los municipios y a los departamentos. Me asalta un temor grande que esto termine convirtiéndose en un daño inmenso a las áreas protegidas del SINAP, a los parques nacionales. Yo llamo a quienes están más al detalle de estas cosas, hasta dónde esto se ha mirado cuidadosamente. Que pueda haber exenciones tributarias. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y el otro aspecto Esta que me reunión preocupa está bastante siendo grabada. es que aquí lo que hay es también un articulado que debería estar en otra ley para legalizar cosas como Airbnb, que es un sistema para reemplazar hotelería formal por apartamentos de particulares que se terminan utilizando como hoteles, con poquísimas garantías y derechos a los ciudadanos. Conozco a más de uno que ha sido estafado en ese tipo de contratos. Entonces, esto hubiera sido bueno tramitarlo en un proyecto diferente, porque este es un impacto duro, repito, a la hotelería formal, que contribuye de muchas maneras, y que en este otro tipo de negocios, ese tipo de compromisos con el Estado y la ciudadanía no se dan. Pero inclusive viene dándose una denuncia grande en Europa de cómo barrios de sectores, digamos, populares o clases medias, con negocios como estos que les acabo de mencionar, terminaron disparándose los arrendamientos y desalojando gentes de clase media y de sectores populares. Yo insisto, yo creo que esto debería ser un tema de otro proyecto de ley, porque son temas bien distintos, y repito, la preocupación que a mí me queda, no veo claro que se estén dando las garantías suficientes para que no se haga una hotelería depredatoria, contraria a la defensa del patrimonio natural del país en las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es decir, de los parques nacionales. Bien, senador Jorge Enrique Robledo. Senador Jorge Londoño, se prepara el senador Gustavo Petro. Senador Jorge Londoño, por favor. Gracias, presidente. Sí, el turismo tiene la ventaja de, a través de una serie de cadenas productivas, pues un poco reactivar la economía. Yo pertenezco a un departamento sustancialmente turístico, en donde sitios como Villa de Leyva, como Paipa, como Puerto Boyacá, como muchos otros, sus habitantes derivan el sustento sustancialmente de esta actividad. Por eso nos parece que el proyecto es una apuesta importante, pues, para lograr esta finalidad. Y pues resaltamos la labor del viceministerio en esa actividad de concertación, en donde toman en cuenta dos de nuestras proposiciones, que seguramente después explicaremos. La primera tiene que ver con la póliza de seguros contra daños. En principio no estuvimos de acuerdo con que esta póliza se establezca en estos momentos de crisis, pero bueno, logramos concertar que por lo menos los 12 primeros meses no se cobre esa póliza, y que los beneficiarios no sean los terceros, sino que los beneficiarios sean sustancialmente los huéspedes, además de las otras partes. Y logramos también que se aceptara la proposición en cuanto que los prestadores de servicios turísticos son aliados estratégicos para defender la biodiversidad, y entonces se les impone la obligación de que cualquier acto que ponga en peligro la existencia de fauna y flora silvestre, pues deben denunciarlo. Nos parece que de esa manera pues se fortalece un turismo ambiental y socialmente sostenible. Es una apuesta, me parece que
el gobierno pues presenta este proyecto y ojalá pues mucho de lo que allí está establecido se desarrolle. En realidad era simplemente eso, presidente, dejar como esa constancia. Muy bien.